El poder de los príncipes es débil cuando dejan de respetarlo sus vasallos. Juan de Mariana. 14 de abril de 1865. La Guerra Civil Estadounidense había terminado. En la capital americana se vivía un clima festivo. La Unión había salido victoriosa sobre la Confederación. Solo 5 días atrás, el 9 de abril, el general Robert E. Lee había rendido el ejército sureño ante el general de la Unión, Ulysses S. Grant, en Appomattox. No eran pocos los sureños que vivían con resentimiento y vergüenza la derrota de la Confederación. El recientemente reelegido presidente, Abraham Lincoln, se encumbraba como artífice y gran líder de la victoria de la Unión. Lincoln y su esposa Mary habían salido a dar un paseo en carruaje esa mañana. Por la tarde visitarían a amigos y esa noche irían al teatro. La asistencia del presidente al Teatro Ford había sido anunciada por los periódicos ese mismo día. Abraham Lincoln y su esposa llegaron tarde al teatro debido a que se les había pasado la hora mientras conversaban con sus amigos. La obra de teatro representada era Nuestro Primo Americano, de Tom Taylor, una comedia sobre un americano poco refinado que visita a sus parientes aristócratas en Inglaterra para reclamar su herencia. El matrimonio Lincoln estaba viendo la función desde un palco privado cerca del escenario, un palco en el que también iba a estar el general Ulysses Grant, pero este declinó la invitación, así que en su lugar se sentaron el oficial Henry Rathbone y Clara Harris, su prometida. A eso de las 10 de la noche, un actor se escabulló por la puerta principal del teatro. Era un reconocido actor sureño que en más de una ocasión había salido a escena en el Teatro Ford. Incluso, en una ocasión, había actuado frente al propio presidente Lincoln. Su nombre, John Wilkes Booth. Subió por las escaleras a los palcos, y al notar que el guardaespaldas de Lincoln no estaba en su puesto, se había quedado bebiendo en una taberna durante el entretiempo, Booth supo que era su oportunidad. Tocó la puerta del palco presidencial y el valet del presidente lo dejó pasar, debido a que era un actor reconocido entre el público. Los 4 espectadores estaban inmersos en la obra y ni se percataron de la presencia de Booth. John se acercó lo más posible al presidente y de su bolsillo descubrió una pistola calibre 44, la cual tenía un solo tiro. Un estruendo retumbó en el teatro. Booth forcejeó con Rathbone, quien fue herido con un cuchillo por el atacante. Lincoln yacía tendido en su silla con la cabeza colgando hacia adelante. Booth saltó del palco al escenario y al caer se quebró una pierna. Alzó el cuchillo en alto y gritó: «Sic semper tyrannis», así siempre los tiranos. Esta frase, la cual era el lema del estado de Virginia, del cual Booth era nativo, había sido pronunciada en otro gran magnicidio del pasado, o eso se ha mitificado. Según la historia, esta había sido la frase con la que Marco Junio Brutus había despedido a Julio César mientras era masacrado en el Senado. Booth huiría junto con otro conspirador, y Lincoln moriría 9 horas más tarde, en una casa frente al teatro. Luego del atentado, John Wilkes Booth fue el hombre más buscado en todo Estados Unidos. Finalmente sería encontrado y asesinado en una granja de Virginia. Los demás conspiradores serían colgados. La muerte de Lincoln marcaba la primera vez que un mandatario de la presidencia estadounidense era asesinado en el cargo. Booth y los demás conspiradores habían planeado en un inicio secuestrar al presidente para pedir rescate por las tropas confederadas capturadas por la Unión. No era la primera vez que Booth pensaba en atacar al presidente. De hecho, poco antes, en marzo, habían tratado de secuestrar a Lincoln mientras este daba un paseo por las afueras de la Casa Blanca, pero no pudieron conseguirlo debido a que el presidente había cambiado su cronograma y no llegaron a tiempo. Pero con la espontánea derrota de los ejércitos confederados, el plan mutó directamente al asesinato. El plan consistía en matar al presidente Lincoln, al vicepresidente Andrew Johnson, al secretario de Estado William Seward y al general Ulysses S. Grant, todos en esa misma noche. La idea era generar un clima de acefalía en la Unión, y que esto permitiera a las fuerzas confederadas restantes reagruparse y volver al combate. Como acabamos de ver, Booth solo pudo dar con uno de los 4 objetivos planeados. Los incentivos de Booth fueron principalmente su aversión a la causa antiesclavista y su ferviente odio político a Lincoln. Recordemos que tan antiesclavista era John Booth, que se había escabullido a la ejecución del héroe John Brown, todo para ver morir
a ese hombre que representaba la causa que él tanto odiaba. Para aquellos interesados, los invitamos a ver ese episodio. Los motivos para estos asesinatos muchas veces no son indeducibles en su totalidad. Para nuestro próximo magnicidio, debemos retroceder al siglo I a.C., a la República Romana, donde se estaba gestando el que sería el primer gran tiranicidio de la historia. Cayo Julio César nació en el seno de una familia patricia el 13 de julio del 100 a.C. y comenzó su carrera política en el 73 a.C., cuando fue elegido para un puesto en el Colegio de los Pontífices a la muerte del primo de su madre, Cayo Aurelio Cota. Después de un tiempo como tribuno militar en el 69 a.C., ingresó en el Cursus Honorum, la secuencia de cargos del gobierno romano, donde sirvió como cuestor en la Hispania Ulterior. Este puesto le granjeó un codiciado asiento en el Senado romano. Fue elegido edil en el 65 a.C. y pretor en el 62 a.C. Un año antes, en el 63 a.C., fue nombrado pontífice máximo, el sacerdote principal del Colegio de los Pontífices. Este nombramiento le proporcionó una casa en el Foro Romano. Durante la mayor parte de la siguiente década, comandó sus legiones en la conquista de las Galias en un intento de invadir Gran Bretaña. A pesar de renovar su alianza, las tensiones entre Pompeyo y César fueron a más. Pompeyo estaba celoso del éxito y la fama de César, mientras que César, por su parte, quería regresar a la política. A medida que Pompeyo se fue convirtiendo en el favorito de Roma, César quedó como un paria. El 7 de enero del 49 a.C. fue designado enemigo del Estado por un decreto del Senado. 3 días más tarde, con una sola legión, César cruzó el Rubicón y desató la guerra civil. Aunque hubo varios intentos de evitar la guerra, Pompeyo acabó saliendo precipitadamente de Roma. César asumió los poderes de emergencia de un dictador durante 11 días, tiempo suficiente como para asegurarse de que lo volvieran a elegir cónsul de Roma. César persiguió al esquivo Pompeyo por toda Europa. Al final, en el 48 a.C., derrotó a su antiguo aliado en la batalla de Farasalia, en Grecia. Al regresar a Roma, volvieron a nombrarlo dictador, esta vez por un año. Le había llevado 3 años, pero acabó derrotando a las fuerzas republicanas de Catón el Joven en la batalla de Tapso, al ejército del rey Farnace II del Ponto y a las fuerzas opuestas a César de Sexto Pompeyo en España. Esta vez, al entrar en Roma, César fue recibido con los brazos abiertos. Era otro día y la gente estaba cansada de la guerra. Sencillamente querían la paz. Lo aclamaron como un héroe, lo colmaron de honores y se celebró un triunfo romano por cada una de sus campañas. Galia, Ponto, Egipto y África. Lo aclamaron como libertador y padre de la patria. Se consagró un nuevo templo de Venus y se organizó un festival. Juegos, luchas de gladiadores y obras de teatro para la plebe. Sus dotes populistas son de admiración para los tiranitos modernos. En septiembre del 46 a.C. volvieron a nombrarlo dictador, esta vez por 10 años. Sin embargo, en febrero del 44, lo nombraron dictador vitalicio, dictador perpetuo. Fue un nombramiento sin precedentes, y muchos acabarían dudando de esta decisión. A medida que el poder de César aumentaba, en contraposición al del Senado, este se lo ponía cada vez más. El dictador rivalizaba constantemente con los senadores, a quienes acusaba de atrasar el desarrollo de la República. Todo esto no era más que una maniobra populista, de ambas partes, para ganarse el apoyo mayoritario de la plebe, la cual compraba sus políticas como pan caliente. La ironía más grande de todo esto es que había sido el propio Senado el que le había concedido a César todos sus honores y poderes. Como no es de sorprenderse, la política siempre fue igual de corrupta e hipócrita. César decía que era necesario que un hombre sabio y duro tomara las riendas de Roma para llevarla a la gloria, y obviamente creía que él era ese hombre. Aunque anhelaba los poderes de un rey, no quería el título y rehusaba a que lo llamaran así, debido a la mala prensa que tenía el título entre la plebe romana. Como todo político manipulador, justificaba sus violaciones a la Constitución y demás excesos con la siempre usada excusa del bien público. Muchos senadores comenzaron a planificar el asesinato del tirano. Algunos estaban movilizados por el disgusto con el trato de César hacia sus roles, otros porque temían la prevalencia de sus puestos, y otros, los más idealistas, porque creían que César estaba destruyendo Roma lentamente.
El 14 de marzo del 44 a.C., un grupo de senadores, entre los cuales se hallaba Marco Junio Bruto, cenaban junto a César en su residencia. El dictador no parecía sospechar lo que acontecería en unas horas. Mientras bebían y charlaban, un tema particular salió en la charla. ¿Qué muerte preferiría cada uno? Todos respondieron. Al llegar el turno del dictador, este respondió: la mejor muerte es la que llega de forma inesperada. Durante la noche, Julio César despertó por un malestar que lo aquejaba. Los años de guerra se habían cobrado su salud. A su lado, su mujer estaba teniendo una pesadilla. César la despertó para evitarle el sufrimiento. Calpurina, exaltada, le contó a su marido cuál era la razón de su susto. Había soñado que su marido era asesinado en sus brazos. Ambos trataron de conciliar nuevamente el sueño, pero no lo lograron. Al amanecer, el dictador se dispuso a asistir a la sesión senatorial programada, pero su esposa le rogó que no lo hiciera. César decidió hacerle caso a su mujer, debido a que también no se sentía muy bien de salud. Cuando el Senado se enteró de la ausencia de César, los conspiradores entraron rápidamente en pánico, al pensar que podrían haber sido descubiertos. Marco Bruto, amigo personal de César y uno de los principales conspiradores, decidió ir a buscar al dictador. Bruto logró persuadir a su amigo, diciéndole que si su ausencia se debía a una cuestión de salud, César debía ir en persona a comunicarlo, para ser respetuoso con el Senado. César llegó con dificultad al teatro de Pompeyo, donde se llevaría a cabo la reunión. César entró a la sala y se sentó en su sillón dorado. A su lado debía sentarse el otro cónsul, su amigo, Marco Antonio, quien era distraído fuera de la sala por uno de los conspiradores. De repente, Julio César se vio rodeado de un gran grupo de senadores, los cuales comenzaban a introducir sus manos en sus togas. Algo no andaba bien. César se puso de pie y gritó: ¿qué es esto? ¡Atrás! Los conspiradores se abalanzaron sobre él, tratando de arrancarle la toga. En ese momento, varios senadores comenzaron a asestarle puñaladas a diestra y siniestra. El caos reinó en la sala. Tal fue la descoordinación que varios senadores se hirieron entre ellos. Las heridas recibidas por César no eran mortales por sí solas, pero se iban acumulando. En total, le propinaron 23 puñaladas, siendo una en el pecho, lo que le perforó el pulmón. Poco a poco el dictador se fue debilitando, hasta desplomarse a los pies de la estatua de su viejo enemigo, Pompeyo, una de las ironías de esta historia. Con sus últimas fuerzas, un agonizante César cubrió su rostro con su toga ensangrentada y posteriormente murió como un perro bañado en su propia sangre. Las últimas palabras de César fueron: «Tú también, hijo mío», al reconocer a Bruto entre los atacantes. Los conspiradores festejaron, y aquellos senadores que no habían participado directamente decidieron unírseles en la victoria. Irónicamente, este asesinato había sido perpetrado con la excusa de evitar que la República desembocara en una tiranía. No pasaría mucho tiempo hasta que otra guerra civil estallara y que un hombre se coronara como emperador, y cazara uno por uno a los conspiradores. Su nombre, César Augusto, primer emperador de Roma. Si bien este no fue el primer magnicidio, ni mucho menos, es de los más conocidos de la antigüedad. Si quisiéramos nombrar otro caso paradigmático de esta edad, podríamos nombrar el asesinato de Filipo II de Macedonia. El rey Filipo II fue un rey hábil y un agraciado comandante militar. Era un hábil político, y en el 337 a.C. había instaurado la hegemonía macedonia sobre Grecia, al constituir la Liga de Corinto, la cual incluía a todos los estados griegos, a excepción de Esparta. Macedonia había extendido sus fronteras desde Tracia hasta Asia Menor. Parecía que su poder y capacidad política serían imparables. Ese mismo año, Filipo toma la decisión de separarse de su esposa Olimpia, quien no era macedonia, para casarse con una noble macedonia de nombre Eurídice. Para aplacar el disgusto de su mujer y de los nobles de Molosia, región de donde era Olimpia, Filipo tramó un casamiento entre su hija Cleopatra y un hermano de Olimpia. Para la boda, se organizaron grandes fiestas en la capital. En el teatro se colocaron estatuas de los 12 dioses del Olimpo, agregando una 13ª efigie, la cual representaba al propio rey Filipo como un dios del Olimpo. Luego de un gran banquete, todos los invitados se dirigieron al teatro, para allí terminar la celebración. Filipo llegó vestido de blanco para la ocasión, y cuando se disponía a entrar al recinto, sin guardaespaldas, quería resaltar ante los diplomáticos griegos su cercanía con el pueblo. Uno de los jóvenes guardaespaldas, de nombre Pausanias, se le abalanzó y le asestó un puñal en la espalda.
Filipo se desplomó frente a la multitud y falleció al instante. El magnicida fue capturado y asesinado por los demás guardaespaldas del rey. Hasta el día de hoy, se desconoce exactamente las razones de este determinante asesinato. Algunos dicen que fue fruto del desamor entre el joven y el rey, otros que era un mercenario al servicio de los persas, y algunos más que había sido incentivado por Olimpia. La verdad es que será difícil de determinar cuál de estas opciones es la más cercana a la realidad. Lo que es verdad es que este asesinato cambió la historia de la humanidad. Al morir Filipo, Eurídice y Europa, la hija menor de Filipo, fueron asesinadas por orden de Olimpia, y el reino de Macedonia pasó a manos de su joven hijo, Alejandro III, quien no tenía más de 19 años. Este joven agrandaría aún más el imperio de su padre y se transformaría en uno de los grandes conquistadores de la historia de la humanidad. Tal fue la escala de su conquista que la historia recordaría a Alejandro III de Macedonia como Alejandro Magno. Si nos movemos unos cientos de años en el tiempo, precisamente al 1100 después de Cristo, tenemos una de las muertes de reyes más misteriosas de la historia. Un día nublado, el rey William II de Inglaterra había salido con su séquito de caza. Mientras sus amigos perseguían a las presas, William se había separado y perdido entre los árboles. Mientras buscaba al grupo, una flecha perdida le perforó la carne y le atravesó el pecho. William II moría a los pies de un árbol en el medio del bosque. Las cosas se ponen raras después de este punto. Nadie siquiera se le acercó al soberano, que yacía tendido. Uno de los integrantes del grupo era nada más y nada menos que su hermano Henry. Todos siguieron cazando como si nada, a excepción de Henry, quien ni lento ni perezoso, cabalgó lo más rápido posible hacia su castillo, a reclamar la herencia y el trono. Tal había sido su apuro, que ni siquiera esperó la llegada del arzobispo para coronarse rey, que era la tradición. El cuerpo de William sería encontrado horas más tarde por campesinos, quienes llevaron el cuerpo hasta una iglesia para no ser tan indecentes con el fallecido monarca. Hasta el día de hoy, no se sabe si la muerte de William fue un accidente o un calculado asesinato planeado por su hermano menor. Los asesinatos en una misma casa real no son para nada extraños, y más en el brutal medioevo. Ya que estamos hablando de asesinatos reales, no podemos dejar pasar al que probablemente sea el rey más tiránico de la historia de Inglaterra, un rey cuya maldad se hizo legendaria gracias a William Shakespeare. Ricardo III fue coronado en 1483, e históricamente siempre se sospechó que su ascenso al poder llegó después de una serie de asesinatos que le despejaron el camino, aunque nunca se pudo confirmar. La Guerra de las Rosas fue uno de los periodos más convulsos de la historia de Inglaterra. Desde 1455 hasta 1485, dos ramas de la dinastía Plantagenet lucharon encarnizadamente por hacerse con el trono, la casa de York y la casa de Lancaster. Eduardo IV de York se convertiría en rey por delante de su primo, Enrique VI de Lancaster, pero las dificultades, a modo de muertes inesperadas, no tardarían en llegar. Varios hijos de Eduardo morirían en batalla, mientras que Enrique VI moriría encarcelado en 1471 en la Torre de Londres. Eduardo IV murió en abril de 1483, lo que volvió a desatar la lucha por el trono. Ricardo III fue nombrado Lord Protector del heredero al trono, Eduardo V, y de los hijos restantes del rey. Al ser menor de edad, se adoptó esta fórmula con la intención de lograr una paz, pero nada más lejos de la realidad. Desde su posición de poder, Ricardo III se las ingenió para deshacerse de sus dos sobrinos. Al príncipe Eduardo, de 12 años, le mandó a la Torre de Londres para su protección, y a su hermano pequeño, Ricardo, de 9, le encarceló en el mismo lugar por conspirar. El resultado: los dos hijos que seguían con vida del anterior rey fueron enviados a la Torre de Londres, uno para su protección y otro como castigo, pero en la práctica lo que había hecho era quitárselos de en medio, tanto que nunca más se les volvió a ver con vida. Ricardo III tenía el camino completamente liberado para proclamarse como rey de Inglaterra. Ahora, adelantémonos un par de siglos en el tiempo, precisamente al siglo XIX. Los magnicidios anarquistas de finales del siglo sacudieron la política europea. Entre 1875 y 1914, los atentados anarquistas acabaron con dos presidentes del gobierno de España,
otro en Estados Unidos, un rey de Italia, un presidente de Francia y una emperatriz austrohúngara. Solo entre mayo de 1878 y diciembre de 1879 intentaron asesinar 2 veces al rey de España, Alfonso XII, otras 2 al Kaiser Wilhelm I y otra contra el rey Humberto I de Italia. A pesar de que el anarquismo, exceptuando casos como el de España, siempre fue un movimiento minoritario, sus atentados tuvieron una trascendencia colosal. Desde finales de la década de 1870, en los ambientes anarquistas, se había extendido la idea de la propaganda por el hecho. La mejor manera de que su mensaje llegara a todas las capas de la sociedad sería a través de hechos impactantes. Al principio, la propaganda por el hecho se refería sobre todo a la insurrección, pero pronto se llegó a la conclusión de que los atentados también tendrían una finalidad propagandística. El magnicida se convertía en un mártir, en un ejemplo a seguir, un hombre que había entregado su vida por el ideal libertario. Es importante aclarar que los principales promotores de esta filosofía eran los anarquistas colectivistas. Los anarcoindividualistas suelen oponerse a este tipo de prácticas de martirio. Una víctima de los atentados anarquistas fue la glamurosa Sisi. La emperatriz del Imperio Austrohúngaro paseaba por el lago Lehmann, en Suiza, y fue atacada por un hombre cuando estaba a punto de subir a un barco. Sisi embarcó, y en un primer momento pensó que solo tenía heridas superficiales, pero pronto se desmayó. Cuando desabrocharon el corsé, descubrieron la gravedad de la herida. El anarquista Luigi Lucchesi, de 25 años, le había incrustado una lima de carpintero en el corazón. Aquel mismo día, Sisi moría, y Lucchesi era condenado a cadena perpetua, puesto que fue juzgado en Suiza, y no existía la pena de muerte. En julio de 1900, Gaetano Bresci descerrajó 3 disparos al rey Humberto I de Saboya en una competición deportiva en Monza. El rey resultó herido en un hombro, en un pulmón y en el corazón. Falleció casi al instante. El asesino fue condenado a cadena perpetua, pero en menos de un año apareció muerto en prisión. Se desconoce si por suicidio o asesinado por los guardias. El anterior atentado inspiró a Leon Czolgosz, un anarquista estadounidense que acabó con la vida del presidente norteamericano William McKinley, que sobrevivió a la guerra de sucesión, pero no a los 2 balazos que Czolgosz le disparó a quemarropa. El presidente asistía en septiembre de 1901 a la celebración de una feria en el Palacio de la Música de Buffalo. El anarquista se acercó a él, le estrechó la mano, al tiempo que con la otra le disparaba 2 tiros en el abdomen. El anarquista había escondido su revólver bajo un pañuelo. McKinley fue operado de inmediato y aunque parecía haberse recuperado, 8 días después murió debido a una gangrena. Czolgosz sería ejecutado en la silla eléctrica. Otro atentado anarquista, el cual no podemos dejar, por lo menos de nombrar, es el atentado que dio inicio a la Primera Guerra Mundial, el magnicidio del archiduque del Imperio Austrohúngaro, Franz Ferdinand, a manos de un anarquista serbio. De este atentado hablamos en profundidad en el episodio de Bismarck a Hitler. El Imperio ruso también sufriría un magnicidio por estos años. Alejandro II de Rusia había sido un emperador bastante aclamado por la sociedad rusa, debido a que había puesto fin a la sanguinaria guerra de Crimea y había abolido la esclavitud. También había liberalizado la educación y había descentralizado el unitario sistema estatal ruso. Sin embargo, no todo sería positivo. Luego de reprimir duramente la rebelión polaca, el zar Alejandro fue acentuando más y más su autocracia. Esto llevó a enfrentarlo con los grupos liberales del gobierno. El 13 de marzo de 1881, el zar se dispuso, como era de costumbre, dirigirse al cuartel de la Mené, en San Petersburgo, para pasar revista a los regimientos de la Guardia de Infantería de Reserva y la Guardia Casaminas. Viajaba en un carruaje cerrado, acompañado de 6 cosacos. A su vez, era acompañado por 2 carruajes más, en los que viajaban el jefe de la policía y el jefe de la Guardia Real. La calle estaba flanqueada por estrechas aceras a ambos lados. Un hombre joven de pequeña estatura, que llevaba un pesado abrigo negro, iba por la calle en dirección del transporte imperial. Llevaba un pequeño paquete blanco envuelto en un pañuelo. El joven era el revolucionario Nikolai Rysakov, quien arrojó una bomba al paso del carruaje. La explosión mató a uno de los cosacos e hirió gravemente al conductor y a la gente que estaba en la acera, varios de gravedad, mientras que el carruaje solo resultó dañado. El zar fue sacudido, pero resultó ileso. Rysakov fue capturado de inmediato. Borzinski, jefe de la policía, escuchó gritar a alguien entre la multitud. Consciente de que había otro asesino cerca, incluso más de uno, instó al zar para que saliera de la zona.
El zar Alejandro aceptó de inmediato, pero antes quería ver el lugar de la explosión. Completamente rodeado por los guardias y los cosacos, se acercó al agujero que había en la calle. Fue entonces cuando un hombre joven, Ignati Grinevitsky, que estaba cerca del canal, levantó ambos brazos y tiró algo a los pies del zar. Otra explosión nubló la zona y sembró el caos. El zar gritaba: ¡Ayuda! ¡Ayuda por el amor de Dios!, mientras a su alrededor se oían llantos y gritos desesperados. El jefe de la policía se dispuso a ponerlo de pie, pero para su horror notó que el zar había perdido ambas piernas en la explosión. Alejandro fue llevado en trineo hasta el Palacio de Invierno, quedando un rastro de sangre entre el trayecto que iba desde la escalera de mármol hasta su estudio. El zar, con ambas piernas destrozadas, se estaba desangrando. Los miembros de la familia Romanov se apresuraron a ir hasta la cama del moribundo. Uno de ellos fue el silencioso y sensible niño de 13 años, llamado Niki, hijo mayor del zarevich Alejandro, quien sería Nicolás II de Rusia. A las 3:33 de ese día, el zar Alejandro II dejó de respirar. El magnicidio causó un gran revés para el movimiento de reforma y para el incipiente liberalismo ruso. Uno de los últimos proyectos de Alejandro II estaba dirigido precisamente a la creación de un parlamento electivo, o Duma. Precisamente la primera acción tomada por su hijo y sucesor, Alejandro III de Rusia, tras su coronación, fue la de acabar con estos planes reformistas y reforzar la autocracia. El nieto de Alejandro II, el anteriormente mencionado Nicolás II, también sufriría una muerte trágica a manos de los bolcheviques. Luego de ser obligado a abdicar después de la Revolución Rusa, él y su familia fueron recluidos en la casa Ipatiev, un condominio en los bosques de Ekaterimburgo. En la madrugada del 16 al 17 de julio, con la excusa de que serían transportados, los Romanovs fueron llevados al sótano de la casa. Allí se los hizo posar para una supuesta foto, pero ninguna fotografía ocurrió. Pasaron unos instantes y repentinamente entró Yakov Yurovsky, jefe de la guardia del zar, con revólver en mano y 17 soldados armados con fusiles a la bayoneta. Yurovsky levanta el revólver y declara al zar: el pueblo ruso lo ha condenado a muerte. El zar alcanza a decir ¿qué? Y le disparan en la cabeza casi a quemarropa. El zar cae instantáneamente muerto. La zarina se alcanza a poner de pie, haciendo la señal de la cruz, y es muerta de un disparo en plena boca. Seguidamente los fusileros realizan una descarga cerrada al resto de la familia. Las hijas, que llevan corsés apretados y además en su interior estaban cargadas con joyas, que se las habían escondido con la esperanza de ser trasladadas, no mueren inmediatamente y son rematadas a bayoneta. Anastasia murió rematada a bayonetazos. El zarevich Alexei, el hijo menor de la familia, sobrevivió a la primera descarga y fue asesinado por Yurovsky en el remate de moribundos, de 2 disparos a la altura del oído. Una de las sirvientas que no recibió la primera descarga fue perseguida dentro de la habitación y rematada a bayonetazos, e incluso la mascota de la gran duquesa Tatiana, su perrito, fue muerto de un disparo. Posteriormente los cuerpos fueron llevados en camiones y depositados en una mina abandonada. Sus cuerpos recién serían encontrados en 1979. Uno de los ideólogos del fin de la dinastía Romanov también sufriría un final algo sangriento y vengativo. Lev Bronstein, más conocido como León Trotsky, fue un revolucionario ruso nacido en el seno de una familia rica de la Rusia zarista. Desde que era joven, siempre se había interesado por las ideas revolucionarias marxistas. Durante la revolución de 1905, Trotsky había presidido el Soviet de Petrogrado, antes de tener que exiliarse. Con la exitosa revolución de 1917, Trotsky y otros revolucionarios exiliados regresaron a Rusia, entre ellos, quien sería en un inicio su rival político, Vladimir Lenin. Al principio, Trotsky era menchevique, el ala menos reaccionaria del movimiento comunista, pero para la Revolución de Octubre terminaría apoyando a Lenin y volviéndose bolchevique. El rol de Trotsky como creador del brazo armado revolucionario, el conocido Ejército Rojo, fue determinante para la victoria bolchevique en la revolución. Trotsky haría del Ejército Rojo un arma implacable, esto gracias a las medidas de dureza que le imponía a sus generales y tropas de barrera, que se encargaban de disparar a todo soldado que pretendiera huir del combate. Trotsky era también un ávido orador e ideólogo político, algo de lo que carecía su principal opositor, un hombre duro y hambriento de poder, de nombre Joseph Stalin. Trotsky se había convertido en uno de los hombres más preciados por Lenin.
gracias a su lealtad y fuertes convicciones políticas. Lejos de lo que defienden muchos izquierdistas, León Trotsky era un hombre sanguinario e implacable. En 1921 aplacó con dureza a los marineros de Kronstadt que se rebelaban contra el gobierno soviético, que había incumplido promesas hechas. El comandante del Ejército Rojo se había granjeado el cargo de canciller y el honor de ser la mano derecha de Lenin. Si Trotsky era apreciado por Lenin, Stalin era más apreciado por el resto del partido, gracias a su personalidad sociable. La Unión Soviética llevaba solo 2 años de vida cuando su líder, Vladimir Lenin, falleció luego de una dura enfermedad. Stalin fue nombrado sucesor, en contra de lo que probablemente hubiera preferido Lenin. Una vez más, Trotsky debió exiliarse. Stalin lo acusaba de traidor a la revolución, y todo problema interno de la Unión era la culpa de Trotsky, según la propaganda stalinista. Exiliado en México, Trotsky escribía duras críticas al gobierno de Stalin, críticas las cuales cada vez tenían más y más oídos. Para 1940, la Unión Soviética se veía amenazada por las ansias expansionistas de su antiguo aliado, Adolf Hitler. Trotsky, durante los años previos, se había encargado de denunciar la alianza entre los soviéticos y los nazis. Los años en el exilio fueron muy solitarios para el revolucionario. Sus relaciones interpersonales se redujeron considerablemente. Uno de sus allegados más cercanos era un barcelonés comunista de nombre Ramón Mercader, quien en esos años se había transformado en uno de sus amigos más cercanos. Una tarde, mientras los dos charlaban apaciblemente en el despacho de Trotsky, Mercader sacó de entre sus ropas un pico de escalador y se lo enterró en la cabeza. Trotsky gritó de dolor. Salió corriendo de la habitación gritando la identidad de su atacante antes de caer desvanecido por la herida. Trotsky murió al día siguiente, el 21 de agosto de 1940, luego de un coma del cual no despertó. Mercader fue atrapado y condenado a 19 años de prisión. En 1960, la Unión Soviética le otorgó la condecoración de Héroe de la Unión. Ramón Mercader era miembro de la policía secreta de Stalin, el NKVD, y había sido enviado a México con el propósito de asesinar a Trotsky. En la segunda mitad del siglo XX ocurrió el que probablemente sea uno de los 3 magnicidios más conocidos de la historia, junto al de César y al de Lincoln. En noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy se encontraba en plena campaña electoral. El presidente y su esposa, la glamurosa Jacqueline Kennedy, llegan la mañana del 22 de noviembre a Dallas, Texas. El matrimonio presidencial recorre la ciudad acompañados del gobernador John Connally y su esposa, a bordo, irónicamente, de una limusina Lincoln descapotable. 150.000 personas acompañan la caravana presidencial mientras atraviesa el centro de Dallas. El vicepresidente y su mujer acompañan la comitiva presidencial en otro vehículo. El día toma un giro trágico cuando a las 12:30 del mediodía, mientras la limusina presidencial cruzaba un parque, 2 detonaciones sacuden el clima festivo. 2 disparos alcanzan al presidente en el cuello. Jacqueline trata de ayudar a su marido sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo. Al instante, un balazo impacta contra la cabeza del presidente, quien cae inconsciente sobre su mujer. Todo alrededor es caos. Los servicios secretos se montan a la limusina mientras ésta acelera a toda velocidad. El presidente es trasladado al Parkland Memorial Hospital, donde se certifica su defunción unos 30 minutos después del atentado. Los disparos provenían desde uno de los edificios circundantes al parque, la Texas School Book Deposit. Horas más tarde, la policía arresta al supuesto magnicida, Lee Harvey Oswald, un ex marín y empleado del edificio. Oswald niega todos los cargos. Mientras tanto, el vicepresidente, Lyndon B. Johnson, jura la presidencia de los Estados Unidos en el Air Force One antes de partir rumbo a Washington. 2 días después, mientras el sospechoso era trasladado a declarar, el dueño de un club nocturno, Jack Ruby, se le acercó a Oswald mientras este iba de la mano del alguacil. Ruby le disparó al sospechoso en plena televisión nacional. Oswald murió instantes después. Cuando Ruby fue interrogado sobre sus motivaciones para acabar con la vida de Oswald, este dijo que no quería hacer pasar vergüenza a la mujer del presidente con las mentiras que podría decir ese hombre. Es interesante destacar que Jack Ruby tenía lazos con la mafia. Siempre se especuló sobre si hubo 2 o más atacantes. La comisión Warren, encargada de investigar el magnicidio, dictaminó que Oswald participó solo.
Las motivaciones nunca fueron esclarecidas. Algunos creen que los lazos con la mafia de los Kennedy fueron los causantes de su asesinato. Otros, un tanto más descabellados, piensan que fueron los rusos. Esto debido a que Oswald había desertado varios años a la Unión Soviética antes de volver a Estados Unidos. Y otros defienden que el presidente fue asesinado por la firma del decreto ejecutivo 11.110 del 4 de junio de 1963. Básicamente, lo que hacía este decreto era sacarle poder a la Reserva Federal. Luego del asesinato de Kennedy, a pesar de que el decreto sigue en vigor hasta el día de hoy, ningún presidente lo ha puesto en práctica. Muchas sombras rodean a este enigmático magnicidio. Es probable que un poco de todas estas teorías sean verdad. Si lo vemos en perspectiva con otros magnicidios de la historia, no parece extraño que a más de un interesado le haya sido conveniente la remoción del presidente. Antes se hacían de formas más brutales y a la luz del día, y ahora de formas más sutiles y en las sombras. Pero el final del siglo XX vería dos brutales magnicidios. El 6 de octubre de 1981, el presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, presenciaba un desfile militar en El Cairo. Repentinamente, uno de los vehículos que transportaba tropas se detuvo frente al presidente y un grupo de soldados abrió fuego contra el mandatario. Una lluvia de metralla cayó sobre la comitiva presidencial. Una carnicería se desató. Sadat y 10 personas más morían en el atentado. Anwar al-Sadat había sido uno de los artífices de la paz con Israel en 1978, y la relativa paz en la región era en gran parte gracias a él. Gracias a esto, el mandatario había recibido un premio Nobel de la Paz. Muchos árabes vieron a al-Sadat como un traidor a la causa árabe. Luego de este magnicidio y hasta el día de hoy, Egipto se encuentra en una constante situación de inestabilidad política a nivel nacional e internacional. Algo similar le ocurría al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que luego de un acto por la paz en Tel Aviv en 1995, un fundamentalista sionista le disparó antes de que el primer ministro se subiera a su vehículo. La muerte de Rabin fue un duro revés en la causa para la paz entre Israel y el mundo árabe. Muchos pensarían que con la llegada del nuevo siglo, los magnicidios serían cosa de otra era, pero nada más lejos de la realidad. En 2021, Jovenel Moïse, presidente de Haití, fue brutalmente baleado en su casa por 28 mercenarios colombianos. Esto sería un punto clave en la crisis de acefalía estatal que vive el país desde 2019. Varios de los mercenarios estaban vinculados al FBI y a la DEA. Las autoridades estadounidenses presionaron para que no se revelaran por completo estos vínculos. Al año siguiente, el 8 de julio del 2022, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue baleado por la espalda luego de dar un discurso de campaña. Murió al instante. Y en 2024, el primer ministro de Eslovaquia fue baleado en un intento de asesinato. Como vemos, esta práctica ancestral no ha pasado de moda. Pero una de las muertes más llamativas de lo que va el siglo es la muerte del opositor a Putin, Alexei Navalny, ocurrida en febrero del 2024. En 2020, había sido hospitalizado en un estado grave luego de ser envenenado, según su abogado. Permaneció 5 meses en Alemania mientras se recuperaba. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Navalny fue declarado culpable por un tribunal ruso y condenado a una pena de 9 años por fraude y desacato a la autoridad. El juicio fue considerado por muchos países un fraude. El 16 de febrero de 2024 se informó de su muerte en un centro correccional ruso de las inmediaciones del Círculo Polar. Lo que se sabe es que luego de una caminata, Navalny se descompensó y luego perdió el conocimiento, lo que lo llevó a morir poco tiempo después. Los allegados de Navalny acusaron a Putin como culpable de la muerte de Navalny. Si bien difícilmente se pueda probar, lo más probable es que se haya permitido que la salud del dirigente político desmejorara hasta el punto de morir. Navalny se une a la larga lista de periodistas, investigadores, empresarios y funcionarios muertos bajo el mandato del Ricardo III del siglo XXI, Vladimir Putin. Como hemos visto, a pesar de los pasos de los siglos, esta práctica sigue siendo más que común. Parece que la naturaleza del poder político y del Estado siempre está presente, simplemente cambia la forma. El tiranicidio es un concepto que sirve para justificar moralmente lo que se conocen jurídicamente como magnicidios.
Básicamente, lo que se defiende con el tiranicidio es que al eliminar al déspota, y solamente a él, no se sacrifican inocentes, evitando así, teóricamente, revoluciones y guerras civiles. Este concepto sirvió como inspiración para la mayoría de revoluciones burguesas del siglo XVIII y fue un eje central en la independencia de los Estados Unidos. Entre los defensores de estos postulados, desde la filosofía, podemos encontrar a Tomás de Aquino y al padre Juan de Mariana, quien escribió en 1599 La dignidad real y la educación del rey, donde en el capítulo 5 realiza una interesante defensa del tiranicidio. Si bien filosóficamente estoy de acuerdo con Mariana y la moralidad del tiranicidio, tristemente los ejemplos en la historia muestran que todo lo que se pretende evitar con la muerte del tirano simplemente se acelera con su defunción. Eso ocurrió con César, por ejemplo. A su vez, lo que suele ocurrir es que al tirano lo sucede otro tirano, y todo se termina transformando en una eterna hidra, las cuales nunca acaban de reemplazar al gobernante anterior. Un problema que considero que a veces es incluso mayor, es que estos atentados suelen darle al Estado una gran justificación para avanzar sobre las libertades de los individuos, y no digamos ya de los perpetradores. Es por eso que este remedio, en el peor de los casos, termina resultando peor que la enfermedad, mientras que en el mejor de los casos no suele cambiar mucho. Puede que la mejor forma de defenderse de los tiranos sea la desobediencia civil, pacífica e individual. Para esto los invitamos a escuchar nuestro episodio Luchar contra el sistema. Y a modo de conclusión final, les dejamos la siguiente frase de Max Stirner. No importa qué tan poderosos parezcan los tiranos, su poder solo existe cuando los individuos lo aceptan. En tanto y en cuanto los individuos no abran los ojos a la naturaleza corrupta de los estados y del poder político, los tiranos siempre estarán allí. No hay tiranía que dure 1000 años, ni tirano que no las pague, tarde o temprano. Sic semper tyrannis. Así siempre, los tiranos.